Hola amados suscriptores y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Gnosis Primitiva. Les hablamos desde Telegram para todas mis redes sociales. Es un gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar del cristianismo primitivo antes de Jesús de Nazaret. Todo un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, para iniciar esto ya he hecho con posterioridad una conferencia sobre Gnosis primitiva, tanto en Telegram como en YouTube. O sea que son dos, con esta serían tres. Y hoy vamos a hablar y seguir insistiendo en el cristianismo antes de Jesús de Nazaret, porque hay un gnosticismo que nos habla de un Cristo antes de nacer, reitero, Jesús de Nazaret, el que hoy conocen como Jesucristo. Entonces vamos a ampliar este tema. Bienvenidos, es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Soy Edinson y entraremos en materia. Recordemos, suscriptores y amigos, que la gnosis primitiva de la que hacemos parte, y muchos otros gnósticos en Telegram que me acompañan, ha expuesto en los antiguos textos gnósticos de Nag Hammadi estas verdades. O sea, muchos no logran entender por qué la gnosis primitiva hablaba de un Jesucristo sin ni siquiera haber nacido Jesús de Nazaret. Luego ese es el único Jesucristo que conoce el cristianismo moderno y medieval, el Jesús actual de Nazaret. Pero resulta que los gnósticos hablaban de otro Jesucristo, que fue antecesor, es decir, fue primero que Jesús de Nazaret. Y eso es importantísimo recalcarlo, porque en esta Semana Santa que se aproxima seguramente será un tema maravilloso para tertuliar un rato. Resulta que antiguos escritos gnósticos dicen que Cristo era una deidad que adoraban los antiguos gnósticos. Inclusive después de la venida de Jesús de Nazaret se han encontrado históricamente comprobados documentos que dan fe de que los gnósticos estaban ya organizados mucho antes de la venida de Jesús de Nazaret y ya tenían a un Cristo que adoraban. ¿A cuál Cristo entonces adoraban los gnósticos si no había nacido Jesús de Nazaret? Esa es la gran pregunta que me hago y el gran interrogante que dejo en una sociedad para que interactuemos, porque es que no podemos seguir siguiéndole el juego a las instituciones eclesiásticas que nos esconden la verdad. O sea, la verdad hay que destaparla, hay que buscarla, hay que conocerla. Luego uno no se tiene que conformar con lo que le dicen las instituciones del status quo eclesiásticas establecidas. Sabemos que los cátaros fueron una vertiente gnóstica que sí tuvieron un aproximamiento a enseñanzas de Jesús, pero que tenían otras, y por eso fue que fueron perseguidos y masacrados por la cruzada albigense que los exterminó. Tenían otras creencias muy distintas a lo establecido por el cristianismo ortodoxo, que se sube al carro del poder a través de Constantino, el emperador romano, ¿no? Pero recuerden que estos gnósticos no concebían el cristianismo como lo establece actualmente las órdenes eclesiásticas del catolicismo convencional. Se habla en el gnosticismo primitivo, inclusive ni siquiera de un solo gnosticismo, sino de muchos grupos precristianos que eran cristianos, y la gran pregunta, reitero, es ¿por qué se hacían llamar cristianos si no había nacido Jesús de Nazaret? Ese es un enigma que seguramente iremos despejando a lo largo de esta conversación. Estos gnósticos ya adoraban a un Cristo, por lo tanto tenían unas creencias, reitero, muy distintas al cristianismo convencional actual, si se quiere de la Edad Media también, que sigue siendo el mismo, por supuesto con algunas reformas que se le ha hecho por cuenta de la institución eclesiástica, de los papados y todo esto, pero las
bases son las mismas. Luego entonces, los gnósticos, ¿a quién estaban adorando? ¿Cuál era el Cristo que adoraban y por qué hacían esto? Volvamos a los textos gnósticos de Nag Hammadi. Recordemos que son 12 códices que fueron encontrados en esta región y pues actualmente no se conoce ni siquiera la totalidad de estos textos porque los consideran extremadamente peligrosos para el status quo. Recuerden, el cristianismo primitivo tenía elementos muy radicales contra la creación y lo que ellos llamaban el demiurgo, es decir, ese Dios infame, plagiador, que creó este mundo y que no es el verdadero Dios, porque para los antiguos gnósticos, debemos saberlo, el Dios que creó este mundo es el verdadero diablo. Ellos no reconocen a ese Dios, mucho menos al Antiguo Testamento. Luego, para ellos, ese Dios que creó esta cárcel, prisión llamada planeta Tierra, no es el Dios verdadero, sino un ser que estuvo en el pleroma, es decir, en la casa del espíritu donde vivían, en el universo primitivo, donde vivían estos espíritus antes de ser prisioneros en estos reinos de la materia. Por lo tanto, ese espíritu llamado demiurgo, o mejor conocido entre los gnósticos como Yaldabaoth, fue el que se rebeló y fue expulsado de allá. Luego vino al caos y creó este universo de materia orgánica e inorgánica y formó planetas, galaxias, constelaciones y todo lo que conocemos como macrocosmos. Luego, los gnósticos afirman que antes de la creación de este macrocosmos existía un universo primitivo del cual se habla en el Evangelio apócrifo de Juan, en la hipóstasis de los arcontes y en muchos textos gnósticos de Nag Hammadi que están en varios museos y que no nos dejan ver, o que seguramente están prohibidos porque amenazan el estatus eclesiástico y pone en riesgo ese status quo religioso. Pero los gnósticos dicen, y en ese entonces decían y siguen diciendo, que el Dios que creó este universo es un Satanás, un diablo, porque ellos dicen que este universo no es el verdadero hogar del espíritu, que es una prisión, es una burbuja macrocósmica, y esto pues ya lo están corroborando los científicos en alguna forma, que hay por fuera de esta burbuja. Muchos cosmólogos, ya están trabajando en esto. He visto varias publicaciones en Google, lo pueden googlear, y ahí pues pueden encontrar estas cosas, ¿no? Que hay por fuera del cosmos, de este huevo macrocósmico en el que estamos nosotros dentro, que hay fuera de esto, y eso es importante saberlo, ¿no? Luego, el universo es mentira, no es infinito, es finito. Lo que pasa es que es enorme y no hemos logrado recorrerlo de un extremo al otro, pero para los gnósticos es finito. Luego, por fuera de este universo hay otro universo de antimateria, primitivo, perfecto, donde no hay sufrimiento, ni dolor, ni muerte, donde los espíritus eran felices y vivían su vida a plenitud. Y ese universo primitivo es el que está por fuera de esta burbuja macrocósmica y al que no nos dejan acceder porque nos tienen capturados y presos aquí, según el concepto gnóstico. Entonces, vamos a ir desenvolviendo esto. El gnosticismo afirma que ese Dios, Yaldabaoth, o conocido como Demiurgo por Platón, fue el que creó estos universos de materia orgánica e inorgánica, y que esto no corresponde al universo primitivo. Por lo tanto, ese creador que la gente alaba y que llaman Dios es el verdadero diablo para los gnósticos. Para Valentino, los valentinianos, los gnósticos de esa Edad Media que no creían en el Antiguo Testamento, pero que sí en el Nuevo, algunas partes aceptaban, pues ellos dicen que ha sido un plagio. Luego volvamos al cristianismo primitivo. En este orden de ideas, el cristianismo primitivo ha afirmado que antes, y el gnosticismo a través de estos textos gnósticos de Nag Hammadi, que antes de la venida de Jesús de Nazaret, el nacimiento de este ser, ya existía un cristianismo y ya adoraban a un Cristo.
Luego la gente no investiga, no pregunta, no indaga cuál era ese Cristo que estaban adorando, quién era y por qué razón antes de Jesús se hablaba de otro Cristo, es decir, de otro Jesucristo. Recordemos que en la historia judaica, en la historia de los judíos, antes de la venida de Jesús de Nazaret, que no fue ningún occidental ni ningún cristiano, simplemente fue un judío, antes de la venida de Jesús de Nazaret habían venido 23 Mesías que los romanos por sedición y rebelión habían crucificado con antelación. Luego Jesús de Nazaret fue el número 24 que mataron. Luego para ellos habían existido varios Cristos. Cristo significa para el judaísmo el ungido, el Mesías, ¿no? El enviado de Dios, como quieran llamarlo, eso significa. Luego había otros Cristos. Luego la resurrección, muerte y resurrección no es específicamente de Jesucristo de Nazaret. En Egipto, siglos antes, mucho antes, ya teníamos Osiris, Isis, Osiris y Horus, y este también murió y resucitó, ¿no? Entonces ya esa historia, y en otras regiones del mundo había pasado esto, lo encontramos en varias culturas. Entonces no es algo específicamente del cristianismo de Jesús de Nazaret. Por el contrario, los gnósticos primitivos tenían a un Jesucristo y decían que era un libertador que había venido para hacer que el espíritu del hombre recuperara su libertad y volviera a la patria del espíritu, es decir, a lo que ellos llaman el pleroma. Pero estos gnósticos, señores, no entendían el cristianismo como lo está planteando actualmente la Iglesia Católica y los cristianos evangélicos y otras religiones. De ninguna manera. El cristianismo cátaro ni siquiera coincidía que estos tenían cierta afinidad con las enseñanzas de Jesús, primitivas del Jesús de Nazaret, que eran gnósticos también, por cierto, pues ellos de alguna manera tenían unas creencias y concepciones del Cristo y del cristianismo totalmente distintas a lo que nos han infundado actualmente desde el status quo eclesiástico. Entonces, ahí es importantísimo, suscriptores y amigos, empezar a entender que nosotros como cristianos debemos investigar nuestra cultura, nuestro origen, nuestra verdadera esencia y de dónde viene esto de Cristo y cómo se ha formado, porque muchos historiadores están diciendo que los judíos copiaron esto de Egipto y de otras culturas, ¿no? Recuerden que antes de Jesús de Nazaret había existido Mitras, que había muerto y resucitado también y que lo adoraban el 25 de diciembre como su nacimiento o natalicio. Entonces, esto no es nada nuevo en el judaísmo, esto ya existía. Por lo tanto, Mitras, Horus en Egipto y muchas culturas, creo que hasta en China se dio esto, en muchas otras, ya existía este fenómeno de la muerte y resurrección de un Mesías, de un ungido, de un enviado. Entonces, aquí cabe resaltar es qué nos están vendiendo y qué estamos comprando nosotros. Una idea tomada de otras culturas por el judaísmo, porque ni siquiera los judíos hablan de esto. Cabe resaltar aquí que Jesús de Nazaret para los judíos es un sedicioso y lo mataron precisamente por poner en peligro el Sanedrín y el orden eclesiástico establecido por el sacerdocio de Moisés y el Antiguo Testamento. Recuerden que él hacía debates en contra del Antiguo Testamento y criticaba la guardada del Shabbat y todo esto que los judíos hacían. Luego, para ellos, eso era un atentado contra el orden eclesiástico del sacerdocio de Moisés, ¿no? Que es perpetuo según ellos. Luego, para los judíos, Jesús de Nazaret es un impostor. Reitero, ellos maquillan esto porque tienen unas relaciones comerciales con Occidente y no les conviene decirlo públicamente. Pero si tú hablas con un rabino a solas y se sincera contigo y te dice todas las verdades que ellos consideran de Jesús
y no son nada agradables. Lo digo porque lo escuché de labios de un rabino. Son cosas insultantes para una mente cristiana, ¿no? Porque lo ven es como un sedicioso, como un malvado, como un plagiador, que ese no era el enviado que había de venir, y por supuesto que hay muchos indicios que quiere decir que seguramente no, porque no estaba de acuerdo con lo que ellos hacían, ¿no? Pero ahí no me quiero centrar, ese es un punto muy importante. Quiero ir a las concesiones que tenían los primeros gnósticos antes de la venida de Jesús de Nazaret. Eso es lo que quiero comentar. Luego, estas ideas o concepciones religiosas y creencias que tenían los antiguos gnósticos dicen mucho del actual cristianismo. ¿Por qué? Lo empezaremos a desglosar. Recuerden, esto es un podcast, no estoy graficando ni trayendo datos, simplemente comentando para que ustedes puedan corroborar esto e investigarlo por internet. Recordemos que en los textos gnósticos de Nag Hammadi aparecen unos cristianos sumamente raros y extraños que adoran a un Cristo antes de Jesús de Nazaret y que tienen unas creencias difusas, digámoslo así, diversas, porque eran grupos minoritarios, pequeños, que no estaban establecidos ni en un conglomerado eclesiástico. Eran grupos totalmente sueltos que funcionaban de forma independiente, es decir, no había un orden que decía el cristianismo gnóstico es así para todos. Cada uno tenía unas concepciones gnósticas totalmente distintas, pero tenían una convergencia en una sola cosa, en que había unos temas que ya hablaremos en los que ellos coincidían plenamente, y era el creador de este mundo, que todos sí lo veían como un diablo, como un demiurgo. Era también el mundo en el que vivimos, que ellos lo consideran como un infierno, pero las concepciones religiosas eran un tanto distintas, no digamos mucho, pero sí variaban en sus concepciones religiosas. Luego, estos señores gnósticos, grupos del gnosticismo, no tenían un cristianismo primitivo englobado, es decir, de una forma ordenada eclesiásticamente y establecida como nos lo quieren hacer ver. Por el contrario, eran grupos totalmente difusos, independientes, uno por allí, otro por acá, coincidían en unas cosas, en otras no, predicaban unas cosas, otros predicaban otras, es decir, tenían unas creencias totalmente distintas en su concepción, pero que sí tenían otras en común. Entonces, estos grupos eran muy distintos en la concepción de la religiosidad, del mundo en el que vivían, de las creencias que tenían, pero no tenían un orden establecido. O sea, no existía un cristianismo, como nos dicen, que Jesús le entregó las llaves a Pedro. O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que Jesús de Nazaret, que murió en el año 33, partiendo ya, porque Jesús parte la historia en dos, y desde el año 0 se cuenta al 33 que murió, se va a contar los años de forma progresiva, porque antes iban de forma reversiva? Por eso encontramos la historia y a Jesús partiéndola en dos, al Jesús de Nazaret, por supuesto. Entonces, estos señores de la Iglesia Católica, con todo el respeto que se merecen, dicen que Jesús fue el padre de la Iglesia Católica, por lo tanto le entregó las llaves al apóstol Pedro. Como Jesús de Nazaret, que muere en el año 33, le va a entregar las llaves a Pedro? ¿Cómo se las va a entregar si estamos hablando de Pedro Silvestres o San Silvestre? Este señor es el que la Iglesia dice y que nos trata de vender como el apóstol Pedro. Al quien le entrega las llaves Jesús de Nazaret es al apóstol Pedro, no al apóstol eclesiástico llamado Pedro Silvestre o San Silvestre, como quieran buscarlo en la historia, ahí lo van a encontrar. Luego, la Iglesia Católica se forma en el 300
10 a 325. ¿Sí? Ya ustedes lo buscarán exactamente. ¿Sí? Luego, ¿de dónde sacó Jesús las llaves más de 200 años después para entregárselas a la Iglesia Católica? Esto que me lo tienen que explicar bien. Vaya, que me lo van a explicar bien los católicos. Porque ¿de qué manera es que el catolicismo inventa esto? Pasan casi 300 años después y entonces Jesús le entrega las llaves al Vaticano o a la Iglesia Católica. Jesús le entrega las llaves al apóstol Pedro, efectivamente, y hablo de Jesús de Nazaret. Pero nunca a la Iglesia Católica, que es formada en el concilio de Nicea, si no estoy mal, ahí lo revisan, o de Trento, creo que fue Nicea, y allí en este concilio es que se forma, y de hecho ya inclusive existía un orden eclesiástico antes de adoptar el cristianismo como universal, porque católico significa universal. Luego, ¿qué pasa con esto? Nos están vendiendo un cuento chino. ¿Cómo voy a aceptar? Me decía un profesor en la universidad que entre más se estudiaba, más se sufría, porque uno veía estas incongruencias y uno decía, bueno, ¿y cómo es que yo puedo aceptar históricamente que 25 años después, 300, casi 200 y pico de años después, 300, póngale 300 años después, entonces la iglesia nos venda un cuento chino, que es que Jesús le entregó las llaves ¿a quién? Pues al apóstol Pedro, pero de aquellos días, no a San Silvestre, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Entonces, porque este parece ser el primer papa de la Iglesia Católica, creo que es San Silvestre, bueno, ustedes me corregirán en los comentarios, también hago estas imprecisiones adrede para que puedan comentar, para que podamos socializar estos temas, abrir una configuración de comentarios, una plática allí, bueno, los invito a eso. Ese es parte también de dejar esas dudas, para que ustedes lo consulten, de pronto pongan un enlace, digan, bueno, hay que mirar esto, ¿sí? Bueno, me parece maravilloso. Luego nos venden una idea, cierro el paréntesis y vuelvo al tema, de que Pedro, como si Pedro fue el primer papa. ¿Quién dijo que el apóstol Pedro, que murió aproximadamente en el 40 después de Cristo, va a ser el primer papa? Por el contrario, la Iglesia Católica y el orden eclesiástico establecido conjuntamente con el judaísmo los exterminó, los mató. Luego, Pedro no pudo resucitar en el año 325 y decir yo soy el primer papa. Eso es una gran mentira. Y si no me creen, consulten la historia, porque es que, a ver, la historia no embrutece a nadie. La historia nos ayuda a esclarecer los hechos. Entonces investiguen esto. Luego, eso es una mentira. Bueno, digo esto porque estoy tratando de llegar al gnosticismo primitivo. Luego, otra mentira, y aquí volvemos al tema, una falaz más cruenta, más fuerte todavía, nos han hecho creer que el gnosticismo primitivo, que antes del catarismo inclusive ya estaba, porque los cátaros fueron una de las tantas corrientes del gnosticismo. Recuerden que hubo varias corrientes gnósticas que inclusive tenían concepciones, reitero, totalmente distintas de enseñanza y de concepciones religiosas y de entender el mundo y el creador y el universo en el que estamos y todo este desbarajuste. Entonces, ¿cómo nos van a vender una idea, suscriptores y amigos, que Jesús de Nazaret le entrega las llaves a Pedro, ¿no? En ese punto. ¿Y cómo nos van a vender otra, peor aún, en el gnosticismo primitivo, que la gnosis nace con Jesús de Nazaret? De ninguna manera. Ya existían grupos gnósticos que siguieron con una línea y de pronto adoptaron enseñanzas de Jesús de Nazaret, totalmente cierto. Pero antes de la venida del nacimiento de Jesús de Nazaret ya existía un cristianismo. Entendamos esto. Y esto está corroborado por la historia y por los textos gnósticos de Nag Hammadi. Luego, ese cristianismo a cual Cristo adoraba y cuáles eran esas creencias. Ahí es donde quiero entrar. Porque esto ya está corroborado. O sea, no es un invento aquí de una persona diciendo desfachateces. O sea, es que lo podemos consultar y seguramente si hay que traer textos e ilustrar esto, pues lo hacemos sin problema. Me parece que es válido hacerlo, pero que nos vengan a vender una idea
totalmente errónea de este gnosticismo primitivo, pues no lo vamos a aceptar, porque nosotros tenemos simplemente un cerebro, y seguramente pues vamos a estar estudiando y analizando las cosas. Es que nosotros aquí no podemos tragar entero, decir, bueno, yo voy a creer en lo que esta gente me dice, de ninguna manera. O sea, nosotros en todas nuestras facultades cognitivas tenemos derecho a indagar, a preguntar, a investigar, a saber qué fue lo que pasó y cuáles son esas ideas que nos están vendiendo y por qué las estamos aceptando sin cuestionarlas, sin investigarlas, sin de ninguna manera tratar de buscar esas verdades objetivas, ¿no? Y subjetivas también, porque concernían a grupos que estaban formados por pequeñas sociedades o comunidades, ¿no? Eso hay que verlo. Luego, estos señores del gnosticismo primitivo no tenían una institucionalidad, un orden eclesiástico, no estaban organizados, eran grupos aquí y acullá, o sea, estaban diseminados en muchos lugares del mundo, ni siquiera solo en Asia, sino también en Egipto, que pues no hemos hablado de allí, donde también había una fuerte influencia gnóstica. Hay que tener en cuenta esto. Entonces, no podemos tragar entero, señores, tenemos que investigar. ¿Qué viene siendo entonces Jesús de Nazaret, que llaman Jesucristo, si ya antes de él había existido un Cristo que estaban adorando los gnósticos? ¿Quién era ese Cristo? ¿Qué predicaban esos que adoraban a ese Cristo? ¿Cuáles eran las creencias de ese Cristo? ¿Qué había enseñado ese Cristo que había venido antes de Jesús de Nazaret, muchos siglos antes? Esas son preguntas que vamos a ir esclareciendo. Bueno, entramos en esta idea. Recordemos que los gnósticos primitivos adoran mucho a un personaje, y lo voy a decir abiertamente, llamado Lucifer. Lucifer no es el diablo, Lucifer no es Satanás. Es más, Lucifer aparece en la Biblia como el lucero de la mañana, en el lucero del alba. Y adoraban a este personaje que no es el mismo Lucifer de los Illuminati. Recuerden, hay dos Lucifer. Un Lucifer impostor, un Lucifer que suplanta al verdadero Lucifer, que es el Baphomet, o el Dios de los Illuminati. Luego hay otro Lucifer, que es el Christos Lucifer de los gnósticos. Vamos con esto, porque esto es sumamente importante, y si ustedes consultan a cualquier gnóstico, bien sea de la gnosis arconte o de la gnosis hiperbórea, porque hay dos gnosis, van a coincidir en lo mismo. Ellos adoran a Christos Lucifer. Y ese Christos Lucifer había venido antes de Jesús de Nazaret con un mensaje totalmente distinto al que trajo Jesús de Nazaret. Luego dejó unos escritos, se dejó también un cristianismo que ya había sido aplastado por entes demiúrgicos de muchas sociedades ocultas que operaban y exterminaban a esos escritos y a esos gnósticos, eran perseguidos. Luego Irineo del Lyon terminó de aplastarlos, pero ellos adoraban un mensaje y un mensajero totalmente distinto al que trajo Jesús de Nazaret. Ese era un Cristo totalmente distinto, con unas concesiones diferentes. Ahora me preguntarán ustedes, ¿y entonces qué predicaba ese Cristo y qué enseñaba? Ese Cristo decía lo que dicen los gnósticos, y por eso ellos tienen esas concesiones que nosotros no entendemos. Ellos están en rebelión con el mundo y su creador, porque ellos dicen que este mundo es una cárcel y no es un paraíso, y que Adán y Eva estaban presos y la serpiente lo que hizo fue libertarlos. Los sacó del estado de letargo, tanto así que no sabían que estaban desnudos, que cuando comieron el árbol del conocimiento despertaron. Entonces, para los gnósticos la serpiente no es sinónimo de maldad, sino de libertad. Luego, para esos gnósticos, Christos Lucifer es totalmente distinto a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret lo asocian con el hijo del demiurgo, con el hijo de Jehová. Otros dicen que no, que él se rebeló y que él
y que no coincide el Antiguo con el Nuevo Testamento. Esto es materia de discusión, haremos otro programa para traer textos bíblicos y decir si coincide el Jesús de Nazaret con el Hijo de Jehová. Por supuesto que coincide. Entonces, y lo podemos sustentar bíblicamente. No vengo preparado para ese tema, será materia de otro tema que estaremos conversando en Semana Santa, porque ya viene la Semana Mayor, y aunque no estamos de acuerdo con esa semana ni nada, pero es un momento propicio para conversar estos temas. Luego, volviendo al tema, estos gnósticos tenían un mensajero y un mensaje distinto. Luego fue confundido, porque después de la venida de Jesús de Nazaret, estos escritos de los primeros cristianos gnósticos, del Cristo Lucifer, que les enseñó a ellos estas cosas, se confundieron con las enseñanzas de Jesús de Nazaret y se entremezclaron. Luego esto se prestó para que en la teoría de confusión, que es promovida por intereses oscuros, sinarcas, demiúrgicos, pues se confundiera unos escritos con otros y se las atribuyeran de un lado y del otro y se volviera una mezcolanza, es decir, una mistura, y así no se pudiera encontrar pues el origen de todo esto. Quizá desempaquetar todo esto, hacer un desmantelamiento es muy difícil, porque esto se junta. Es decir, el cristianismo de Jesús de Nazaret se junta con el Cristo o el cristianismo primitivo antes de Jesús de Nazaret, porque los dos son Cristos. Entonces, al hablar de dos Cristos es fácil asociar los escritos de uno y del otro. Luego se pueden entremezclar. Por eso vemos en los evangelios gnósticos unos evangelios que no fueron incluidos en el canon de la Biblia hebrea, ni del Nuevo Testamento, porque recordemos que la Biblia son 27 libros del Nuevo y 39 del Antiguo. Por lo tanto, para los señores del judaísmo, el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento es lo que cuenta. Luego el Nuevo Testamento es inválido, eso no existe para ellos. Luego para los cristianos existe el Nuevo y el Antiguo y son válidos. Entonces tengamos en cuenta esto. Resulta que estos escritos gnósticos, digamos del Cristo Lucifer, que adoraban los gnósticos antes de la venida de Jesús de Nazaret, encontramos que tenían unos evangelios distintos a los evangelios de Jesús de Nazaret y se confundieron. Entonces, claro, como dicen Cristo, pues se lo asocian a Jesús de Nazaret, pero estos evangelios corresponden a ese gnosticismo primitivo de ese Cristo Lucifer que acompañó en siglos antes a los gnósticos que les dejó estos escritos, ¿no? Esto lo escribieron porque él estuvo con estos grupos gnósticos primitivos y les entregó un mensaje de cómo salir de la prisión. Les dijo que el Dios de este mundo es el verdadero Satanás, que esta creación es obra del diablo y que estábamos presos. Luego Cristo, Lucifer, antes de Jesús de Nazaret, que había venido, les enseña a los gnósticos que tienen que salir de esta prisión y que adorar al demiurgo, y también lo encontramos en el Evangelio apócrifo de Judas, era simplemente una osadía, una desfachatez, porque estaban adorando al Dios del mundo. Esto lo encontramos en el Evangelio apócrifo de Judas, cuando National Geographic sacó esto, donde Jesús se ríe de los discípulos porque están adorando al Dios de este mundo y les dice, ese no es el verdadero Dios, por lo tanto ustedes están adorando es al diablo, ¿no? Y ellos se encolerizan y se vienen contra Jesús. Y bueno, el resto léanlo, puntos suspensivos, en el Evangelio apócrifo de Judas Iscariote. Bueno, estos gnósticos primitivos adoran a un Cristo totalmente diferente, llamado Cristo Lucifer o Cristo Luz para ellos. Este Cristo Luz no es el mismo Jesús de Nazaret, es anterior a la venida de Jesús de Nazaret, es decir, es primero. Luego, entonces, estos gnósticos primitivos no están formados ni dirigidos por Jesús de Nazaret, porque ya son cristianos, ya tienen un Cristo, ya tienen unos escritos gnósticos, ya tienen un cristianismo. No es Jesús el que forma a los cristianos gnósticos, todo lo contrario. Sí forma Jesús de Nazaret cristianismo
gnóstico, pero un cristianismo judeo-gnóstico, que adora al demiurgo y que respeta la creación y que promueve lo que nosotros llamamos la gnosis arconte o gnosis demiúrgica. Este es otro tema. Pero antes de que esto pasara, es decir, de que Jesús de Nazaret viniera como tal, había venido Cristo Luz a este mundo y había traído un mensaje de salvación, de liberación, de libertad. Se dice que vino primero en forma de serpiente y libertó a Adán y Eva, y que posteriormente, afirman los gnósticos, vino como Cristo Luz a traer un mensaje liberador a los hombres. Y estos son los escritos gnósticos que encontramos muy violentos, que dicen que son demasiado pesados, donde Jesús no se somete, donde Jesús es un guerrero, no un cordero, donde Jesús promueve la forma de libertar el espíritu y de no hacer parte de las enseñanzas del demiurgo y su creación y de no alabar a su creador. Por lo tanto, este Cristo Luz no enseña a arrodillarse a una creación ni a un Dios, sino todo lo contrario, a adorar esa chispa interior profunda. Recordemos que los gnósticos dicen que mónada, es decir, la chispa divina, la esencia divinal, es capturada por un demiurgo y puesta prisionera en un cuerpo, en un alma, y está traída a este universo. Luego, por lo tanto, estos señores este señor, el demiurgo, toma a estos espíritus y los hace prisioneros. Esto enseña Lucifer. Luego que hay que romper esta cárcel y volver al pleroma, es decir, al universo primitivo y antimateria de donde venimos los espíritus que estamos aquí cautivos. Esto es un tema demasiado largo, suscriptores y amigos, y que es bueno conversar. Luego, estos gnósticos no adoran al demiurgo y su creación, sino todo lo contrario. Ellos refutan muy fuertemente al creador, es decir, a Jehová, a Adonai, al demiurgo o Yaldabaoth, que es lo mismo, lo rechazan tajantemente, y a su creación, porque es que aquí, si usted analiza la creación, esto es un desbarajuste. Esto es el trogo egocrático, cósmico, común, kármico, el tragar y ser tragado. Aquí todos es la tierra del sufrimiento, del dolor y la muerte, y de que unos tengan que comerse a otros, un león desgarrar una cebra para poder vivir. Esto es una locura. Luego los gnósticos dicen que eso no es lo fundamental, que por lo tanto este es un mundo o un infierno, el verdadero infierno, dicen ellos, que es este verdadero planeta, porque nosotros no pertenecemos a este universo de materia orgánica e inorgánica, que nosotros venimos de un universo antimaterial. Esas eran las concepciones de los primeros gnósticos del gnosticismo primitivo, que adoraban a Cristo Luz y no a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, nos están vendiendo una idea como gnósticos, que el gnosticismo viene de Jesús de Nazaret, cuando no es así. El gnosticismo es antes de Jesús de Nazaret y tiene un mensaje específico, que es que vino un Cristo antes de Jesús y entregó un mensaje totalmente distinto a la sangrienta muerte en una cruz. ¿Cómo es posible que el Padre de Jesús lance a un hijo? Yo le pongo un ejemplo: usted tiene un hijo, único hijo, adorado, muy amado por usted, y usted lo va a coger, lo va a tomar y lo va a ensangrentar y a clavar en una cruz para que la humanidad se redima. ¿Cómo usted, siendo Dios Todopoderoso, es un ejemplo, no puede redimir al mundo y no puede cambiar el mundo si no es a través de un sacrificio sangriento como el que hizo? Esto es un crimen horrendo, ¿no? Dicen los gnósticos. Por lo tanto, ellos no aceptan ese Dios Yaldabaoth, ese Dios demiurgo, y dicen que es un creador, que es el mismo diablo. Por lo tanto, es un ser, un impostor, que ellos combaten, porque Cristo Lucifer tiene una guerra abierta contra este demiurgo. Y entonces hay dos gnosticismos: uno hiperbóreo, que es guerrero, que es primitivo, y el otro que es demiúrgico, que trata de amansar a las ovejas y apaciguarlas para que de alguna manera acepten de las prisiones que ha establecido el demiurgo y puedan vivir aquí pensando que son felices en medio de este dolor y sufrimiento. Entonces, suscriptores y amigos, este es un
tema sumamente importante que voy a hacer en otra sesión. Continuará, estén atentos en la segunda parte. Me dio mucho gusto platicar para ustedes. Soy Eddie y continuaremos esta disertación en breve. Tan pronto sea posible, vamos a pasar a la parte 2. Feliz tarde.